Ana Belén Cáceres creció en una casa donde el silencio dolía más que cualquier grito. Desde niña aprendió que había tipos de quietud capaces de dejar marcas invisibles: la quietud del desdén, la del desprecio, la que convertía cada rincón del hogar en un recordatorio de que ella sobraba allí. Su madrastra, una mujer de voz filosa y paciencia escasa, parecía disfrutar cada ocasión para dejarlo claro. Cualquier descuido de Ana Belén, un vaso fuera de lugar, un paño mal doblado, un susurro inoportuno, bastaba para que la mujer descargara su veneno. Su padre, agotado por años de trabajo en galpones de empaque y pequeños talleres del pueblo, había dejado de intervenir hacía mucho tiempo. No era un hombre cruel, pero estaba demasiado vencido para oponerse a la amargura que gobernaba la casa. Muchos días pasaba entero con la mirada perdida, como si escuchara la vida desde muy lejos. Y, aún así, nunca logró escuchar el miedo de su propia hija. Ana Belén poseía un don que en otro hogar habría sido un tesoro: una voz cálida, dulce, capaz de iluminar incluso una tarde gris. De pequeña solía cantar mientras ayudaba a su madre biológica a colgar la ropa o mientras regaba las plantas en el patio. Pero tras la muerte de aquella mujer, la casa se volvió inhóspita, y el canto se convirtió en pecado. Su madrastra no soportaba oírla. Decía que esa voz no servía para nada, que solo hacía ruido. Un día, en medio de un arranque de furia, le prohibió cantar para siempre. Desde entonces, cada melodía se le quedó atrapada en la garganta como un pájaro sin alas. Y cada sonrisa terminó guardada en cajones invisibles, donde nadie podría verla ni arrancársela. El día que Virgilio Corbalán apareció en la puerta, el silencio de esa casa se volvió aún más denso. Llegó sin aviso, con las botas sucias de barro y una expresión impenetrable. Sus ojos oscuros no revelaban emoción alguna, pero desprendían un peso extraño, como si cargara secretos más grandes que él mismo. Traía consigo un sobregrueso lleno de billetes, que dejó sobre la mesa como quien coloca una piedra irrevocable en el centro de una balanza. No hubo presentación cálida ni explicación clara. Solo unas pocas palabras, secas, que su padre aceptó sin cuestionar. Virgilio vivía lejos, en una zona del delta donde las casas se perdían entre los canales, los juncos altos y la humedad interminable. Decía que necesitaba una esposa trabajadora y callada, alguien que cuidara de su hijo pequeño y mantuviera la casa en orden. Ni siquiera miró a Ana Belén mientras hablaba. Su padre tampoco la miró cuando tomó el sobre. No preguntó si ella lo deseaba. No preguntó si tenía miedo. Simplemente anunció que era lo mejor para todos. Ana Belén sintió como el mundo se inclinaba bajo sus pies, pero no lloró. No tenía permiso para hacerlo. Esa misma tarde, con apenas un par de prendas gastadas y un peine que había pertenecido a su madre, subió al bote que la llevaría hacia el corazón oscuro del Tigre. Mientras el motor se encendía y la corriente los arrastraba entre la niebla, Ana Belén comprendió que no estaba huyendo de un infierno, estaba entrando en otro. El viaje hacia el delta parecía interminable. A medida que el bote avanzaba, el paisaje se transformaba en un laberinto de canales estrechos donde el agua oscura reflejaba el cielo como un espejo quebrado. Los totorales, altos y espesos, se mecían con una lentitud inquietante, como si escondieran criaturas que observaban en silencio. De vez en cuando, una ave solitaria cruzaba el cielo gris y su aleteo era lo único que rompía aquel mutismo casi sobrenatural. La niebla, espesa y húmeda, se enroscaba alrededor del bote como si intentara retenerlo. Ana Belén se aferraba al bolso pequeño que llevaba en el regazo. Sus manos estaban frías. No por el clima, sino por esa sensación de que se había adentrado en un territorio donde el tiempo se movía distinto, donde cada sombra parecía más oscura de lo normal. Virgilio manejaba el bote sin decir palabra, con la mirada fija en el horizonte impreciso que se escondía entre la bruma. Ni una sola vez se volvió para comprobar si ella estaba bien. Cuando por fin el bote se detuvo, Ana Belén vio entre los juncos la estructura que sería su nuevo hogar. Una casona antigua levantada sobre pilotes, con madera envejecida que crujía incluso desde la distancia. El techo de chapa estaba oxidado y manchado por la humedad, y las ventanas, pequeñas y oscuras, parecían ojos cerrados que, aún así, lo veían todo. Aquella casa debió haber sido próspera en otro tiempo,
pero ahora parecía un recuerdo maldito de su propia decadencia. Apenas puso un pie en el muelle, escuchó un sonido bajo, ronco, contenido. 3 perros grandes, de pelaje oscuro y mirada intensa, estaban sentados frente a la casa, perfectamente alineados como si alguien los hubiera entrenado para vigilar. No ladraban, no gruñían, solo observaban, inmóviles, analizando cada uno de sus movimientos. Ese silencio canino la inquietó más que si hubieran mostrado los dientes. Virgilio avanzó primero, y los perros se levantaron al unísono. No se acercaron, simplemente se apartaron para dejarlo pasar. Cuando Ana Belén dio el primer paso hacia ellos, los 3 torcieron la cabeza al mismo tiempo. Era una mirada fría, calculadora, como si intentaran decidir si ella era una amenaza o un estorbo. Sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Dentro de la casa, el aire era denso, cargado de olor a humedad y madera vieja. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas cubiertas de polvo, y las habitaciones parecían suspendidas en un estado de abandono. Allí conoció a Elías, el hijo de Virgilio. El niño apareció desde un rincón oscuro, descalzo, con la ropa algo sucia y los ojos enormes clavados en ella. No dijo nada. Apenas inclinó la cabeza y retrocedió un paso, como si temiera que la luz misma pudiera lastimarlo. Virgilio, sin mirarlos, soltó la primera regla con un tono que no admitía réplica: en esta casa no se canta. Fueron 5 palabras, nada más, pero cayeron en el ambiente como una sentencia. Ana Belén sintió como aquella prohibición revivía antiguas heridas. Era como si el hombre supiera exactamente dónde dolía. Mientras exploraba con la mirada cada rincón oscuro, entendió que no había llegado simplemente a una casa aislada. Había ingresado en un lugar detenido en una especie de penumbra eterna, donde el silencio era ley y donde cada respiración debía ser medida. Era el inicio del encierro, aunque todavía no sabía qué tan profundo sería. Los días en la casona del Delta comenzaron a mezclarse unos con otros como si fueran el mismo. Ana Belén pronto entendió que allí cualquier sonido podía convertirse en un detonante. Un vaso apoyado con demasiada fuerza sobre la mesa, el chirrido involuntario de una tabla vieja o el simple roce de una puerta mal cerrada bastaban para que Virgilio irrumpiera con el ceño fruncido, respirando hondo como un animal a punto de atacar. No gritaba siempre, pero su silencio previo era aún peor. Era ese tipo de silencio que tensaba los músculos, que anticipaba el golpe aunque a veces no llegara. Elías reaccionaba antes que nadie. Ante cualquier ruido, el niño se encogía como si fuera a desaparecer dentro de sí mismo, hundiendo los hombros y llevando las manos al pecho. Vivía atrapado en un estado permanente de alerta, atento a cada paso de su padre. A veces parecía un pequeño animal salvaje acostumbrado a sobrevivir a base de miedo. Sus grandes ojos oscuros seguían cada movimiento en la casa, pero nunca pronunciaba una palabra, ni siquiera un susurro. Ana Belén se preguntó cuántos castigos habían sido necesarios para quebrar de esa forma a un niño tan pequeño. No se atrevía a preguntar, pero la respuesta flotaba en el aire como una verdad dolorosa y obvia. Podía verla en las cicatrices mal disimuladas en sus manos, en la rigidez de su postura y en la manera en que evitaba cualquier roce físico. En esa atmósfera opresiva, Ana Belén trató de construir pequeños refugios silenciosos. Cuando Virgilio salía a recorrer los alrededores o se perdía entre los juncos con sus perros, ella aprovechaba para encender una chispa de calidez en medio de aquel mundo congelado. Descubrió que Elías observaba con curiosidad los trazos que dejaba en la harina de maíz cuando preparaba arepas o tortas simples. Así nació un gesto cotidiano, casi imperceptible, que se convirtió en un puente entre ambos. Mientras la masa reposaba, Ana Belén extendía una fina capa de harina sobre la mesa y con el dedo dibujaba letras grandes y redondeadas. La A fue la primera. Elías la miró con los ojos entrecerrados, como intentando comprender qué significaba ese trazo. Ella sonrió por primera vez desde que había llegado y deslizó suavemente su mano sobre la del niño, invitándolo a repetir. Elías dudó, pero finalmente extendió un dedo tembloroso y dibujó una línea torcida que apenas se parecía a la letra. Ana Belén no lo corrigió. Solo asintió con ternura.
Aquel pequeño momento parecía casi prohibido, y quizá lo era, pero Elías lo esperaba cada día como si fuera un secreto compartido. Poco a poco, la harina de maíz dejó de ser solo un ingrediente y se convirtió en la primera ventana hacia otra vida posible. Era el único instante en que el niño relajaba los hombros y dejaba de mirar hacia la puerta temiendo ver a su padre entrar. Aún así, la fragilidad de esos momentos era evidente. Bastaba que el motor del bote de Virgilio sonara a lo lejos o que alguno de los perros ladrara para que la magia se dispersara. Elías borraba con rapidez las letras y volvía a su postura rígida, como si nada hubiera ocurrido. En esa casa, la ternura tenía que esconderse. Y aún así, Ana Belén se aferraba a ella como si fuera una pequeña llama encendida en medio de una oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. Con el paso de las semanas, Ana Belén comenzó a notar patrones que no encajaban en la vida aislada que llevaban. Virgilio salía poco y trabajaba menos. No cultivaba nada alrededor de la casa. No pescaba lo suficiente para abastecer a 3 personas, ni tampoco parecía dedicarse a la caza de forma regular. Y, sin embargo, la comida nunca faltaba. Cada 2 o 3 días aparecían sacos con harina, latas, algo de carne seca o verduras frescas que ella nunca llegaba a ver quién dejaba. A veces los encontraba sobre el muelle al amanecer, otras veces directamente en la cocina, como si alguien hubiese entrado y salido sin hacer ruido. Virgilio tampoco explicaba nada. Si llegaba con bolsas nuevas, no permitía preguntas. Simplemente dejaba todo sobre la mesa y desaparecía en su habitación durante horas. Pero había algo que ella se alcanzó a descubrir. En el cuarto del hombre había un baúl pesado, de madera vieja, asegurado con un candado grueso que parecía más apropiado para una bodega que para un dormitorio. Ana Belén no intentó abrirlo. Solo lo vio una vez, cuando la puerta quedó mal cerrada y una ráfaga de viento la empujó hacia adentro. Pero la imagen de ese baúl la acompañó durante días. Allí había algo importante. Algo que no debía ser visto. Las sospechas crecían, silenciosas, igual que la incomodidad que se filtraba por las paredes de la casa. ¿De dónde salía el dinero que mantenía todo aquello? Virgilio no parecía tener un oficio claro, ni vecinos, ni familiares cercanos. Nadie pasaba por el delta para visitarlo. Aquella vida aislada tenía un trasfondo que ella no lograba descifrar, pero que, de algún modo, la inquietaba más que su carácter explosivo. La noche en que vio la primera sombra fue cuando comprendió que algo más se movía allí, más allá de lo que los ojos podían explicar. Había terminado de ordenar la cocina y se acercó a la ventana para cerrar las pesadas contraventanas de madera. La niebla era tan densa que apenas se podía distinguir la forma de los árboles cercanos. Entonces, entre la bruma, una figura pasó rápido, como si se deslizara a pocos metros de la casa. No caminaba. Parecía flotar sobre el muelle, silenciosa, sin perturbar el agua a su alrededor. Ana Belén dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los perros, el más grande, emitió un gruñido grave desde afuera. Los otros 2 lo siguieron, levantándose al unísono como si hubieran percibido algo inusual. No ladraban, solo gruñían, tensos, mirando todos hacia el mismo punto entre los juncos. La casa entera pareció contener el aliento. El aire vibró con ese sonido profundo, animal, que anunciaba peligro inminente. Ana Belén no sabía si la figura que había visto era real o producto de su cansancio. Pero los perros no se equivocaban. En ese momento entendió que no solo estaba atrapada con un hombre violento. Había algo más en el delta. Algo que se movía en la oscuridad y que, de una manera incomprensible, ya la estaba observando. La noche cayó sobre el delta con un silencio extraño, más espeso que de costumbre. Como si la niebla hubiera decidido tragarse cada sonido. Ana Belén había acostado a Elías temprano. El niño se aferró a su camisón un instante antes de dormirse. Como si intuyera que algo inquietante se acercaba. Afuera, los perros se movían inquietos en el corral, gruñendo bajo, cortando el aire con un nerviosismo que ella nunca les había visto. Mientras avivaba el fuego, una corriente fría recorrió la casa. No era viento, era una sensación, un aviso. Entonces se escuchó el primer golpe. Suave, como la punta de un dedo contra la ventana. Ana Belén se quedó quieta,
el corazón detenido entre dos latidos. Otro golpe. Esta vez más firme. Ella levantó lentamente la mirada y vio, a través de la rendija entre las tablas, una sombra. Alta. Inmóvil. Demasiado cerca. No respiró. No supo si podía hacerlo. Los perros estallaron en un ladrido rabioso, chocando contra las rejas del corral como si intentaran lanzarse hacia aquello que acechaba en la oscuridad. Sus cuerpos temblaban, sus dientes brillaban bajo la luz tenue del fogón. Era la primera vez que ladraban así, no era un aviso, era defensa. Ana Belén sintió que el frío le trepaba hasta la nuca. Corrió hacia la pared donde Virgilio guardaba la escopeta y la tomó con manos temblorosas. No sabía disparar bien, pero sabía sostenerla. Sabía apuntar. Su instinto le gritaba que lo hiciera. Elías, despertado por el ruido de los perros, salió descalzo y con los ojos muy abiertos. Ella lo levantó en brazos, lo apretó contra su pecho, sintiendo como el niño temblaba sin emitir un solo sonido. La sombra seguía allí, pegada a la madera, sin moverse, sin hablar. Solo, esperando. Pasaron minutos que se sintieron como horas. La casa crujía. Los perros no dejaban de ladrar. Cada vez que Ana Belén creía que la figura se había desvanecido, veía un destello de movimiento entre la niebla. Un ombre. Un mechón de cabello. O quizá nada. Quizá solo la oscuridad respirando. No cerró los ojos hasta que el cielo empezó a teñirse de gris. El alba llegó lenta, y el delta parecía otro mundo. Los perros estaban exhaustos, acostados en el barro, vigilando todavía el borde del muelle. Ana Belén abrió la puerta con cautela, Elías aferrado a su falda. Un olor a tierra mojada ascendió desde el río. Y entonces lo vio. Justo frente a los escalones del porche, hundidas en el barro blando, había huellas. No eran de botas. No eran de zapatos. Eran huellas de pies descalzos. Pequeñas. Estrecas. Como de un niño. Ana Belén sintió como el estómago se le contraía. No podía ser Elías. Él había dormido con ella. Ningún menor vivía en kilómetros a la redonda. Nadie podía haber llegado allí caminando descalzo en plena noche sin dejar rastro. Sin emitir sonido, sin morir de frío entre los juncos. Las huellas avanzaban desde el borde de la isla hasta la ventana donde había visto la sombra. Luego se desviaban hacia el bosque, perdiéndose entre la niebla. Era imposible. Era absurdo. Era real. Elías se escondió detrás de ella al verlas. Como si recordara algo que no sabía expresar. Ana Belén se inclinó, pasó un dedo sobre una de las marcas. Estaba fresca. Profunda. Como si algo muy frío hubiese caminado sobre ese barro. Por primera vez desde que llegó al delta, Ana Belén comprendió que no estaban solos. Había algo, alguien, observándolos desde la oscuridad. Y aquella noche solo había sido el comienzo. Esa noche, después de ver las huellas imposibles marcadas en el barro. Ana Belén durmió poco y mal. El cansancio la empujó finalmente al sueño, pero lo que encontró allí no fue descanso. Fue una visión tan vívida que, al despertar, no supo si había sido un sueño o una visita. Se vio de pie en el corazón del delta, rodeada por un manto de niebla blanca que parecía respirar. Los juncos se mecían sin viento, y el agua oscura reflejaba un cielo sin luna. Entonces la vio, una mujer solitaria al borde del claro, como si emergiera de la misma bruma. Su cabello rojo, intenso como un incendio, caía sobre un vestido blanco desgarrado que se movía aunque el aire estuviera quieto. Su rostro era pálido, casi traslúcido, con mejillas hundidas y ojeras tan profundas que parecían cicatrices del alma. No hablaba. No tenía voz. Pero levantó un brazo largo y delgado, el dedo extendido hacia la parte más oscura del bosque, donde la niebla se volvía más densa. La señal no era una invitación. Era una advertencia. El silencio pesaba como un golpe. Ana Belén quiso preguntar quién era, qué quería, pero su boca no emitió sonido. La mujer pelirroja seguía señalando, inmóvil. El vestido ondeando con un ritmo propio, casi espectral. Cuando la figura comenzó a desvanecerse entre la bruma.
Una ráfaga de helor atravesó el sueño y la hizo despertar de golpe. Elías dormía a su lado, respiración agitada como si también hubiese soñado algo inquietante. El aire dentro de la casa estaba helado. Demasiado helado para una madrugada templada del delta. Al amanecer, aún con el corazón alterado, Ana Belén salió a buscar agua. El pasto húmedo crujió bajo sus botas, y una brisa leve movió las ramas del sauce cercano. Fue entonces cuando algo pequeño flotando en esas ramas la detuvo. Un trozo de tela. Blanco. Rado. Enganchado como si hubiese sido arrancado a la fuerza. Se acercó con cautela. El tejido era fino, suave. Pero estaba húmedo y olía a tierra y a algo más. Un aroma antiguo, agrio, como si hubiera permanecido en la humedad del delta durante años. Su pulso se aceleró. Era el mismo vestido blanco del sueño. Lo sabía sin explicación posible. Con la tela en la mano, regresó a la casa. Encontró a Virgilio sentado ante una taza de café, los ojos clavados en la mesa. Cuando vio el trozo de tela, el gesto de su rostro cambió por primera vez desde que ella lo conocía. No fue sorpresa. Fue molestia. Una irritación profunda que reveló más de lo que sus palabras estaban por decir. «¿Qué es esto?», preguntó Ana Belén con voz tensa. Virgilio apretó la mandíbula. Dejó la taza con fuerza, el café salpicó la madera. «Lidia», dijo al fin. «Mi primera esposa». El nombre cayó como un golpe seco. La forma en que lo pronunció, plano y cortante, decía más que cualquier historia. Ana Belén sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El sueño, las huellas, la sombra en la ventana. Todo empezaba a encajar en un lugar oscuro. Virgilio sostuvo la mirada un instante, pero la apartó enseguida. Había temor en ese gesto. Y rabia. Una rabia que parecía dirigida no a Ana Belén, sino al pasado que regresaba. Por primera vez, ella comprendió que la muerte de Lidia no había sido un accidente. Y que su presencia, o su sombra, seguía viva en el delta. Esa noche, el aire parecía más pesado que nunca dentro de la casona. Ana Belén trató de mantener la calma mientras preparaba la cena. Pero cada sombra alargada sobre las paredes le recordaba el trozo de vestido blanco y la mirada incómoda de Virgilio al nombrar a su primera esposa. Algo estaba cambiando en la casa. Algo se estaba agrietando. Virgilio regresó tarde, tambaleándose por el muelle. El olor a alcohol lo precedía como una nube amarga. Abrió la puerta de un empujón, casi derribando la silla más cercana. Los perros, que siempre lo vigilaban con respeto temeroso, retrocedieron esta vez, inquietos. El hombre se dejó caer en la mesa y apoyó los codos con torpeza. Su respiración era pesada, irregular. Y el brillo de sus ojos no era solo de borrachera, había algo oscuro, algo casi febril. «Sirve más», gruñó, golpeando la mesa con la palma abierta. Ana Belén no respondió. Sabía que cualquier palabra, incluso la más suave, podía encender su furia. Guardó silencio. Pero él no buscaba silencio esa noche. Buscaba desahogo. «¿Sabes qué hacía Lidia?», dijo de pronto, sin mirarla, girando la botella entre los dedos. Cantaba. Cantaba todo el tiempo. Ana Belén sintió un escalofrío. Elías, desde el rincón, levantó la cabeza lentamente. Virgilio rió con una aspereza que heló la habitación. Se creía especial, continuó. Se creía con derecho a llenar esta casa de ruido. A responderme. A decirme cómo criar a mi hijo. Su mirada se torció, perdida en un punto invisible. Y no soportaba el silencio, siguió murmurando, con voz más baja. No entendía que acá las cosas se hacen como yo digo. Golpeó la mesa, fuerte, y Ana Belén dio un salto involuntario. Una noche, siguió, arrastrando las palabras. Una noche de invierno, se puso a cantar otra vez. Como si no hubiera pasado nada. Como si las reglas no fueran para ella. Elías se encogió, hundiéndose en su propio pecho, como si la memoria le cortara la respiración. Virgilio levantó la cabeza y clavó los ojos en Ana Belén. Había algo en esa mirada. Una mezcla de orgullo y locura, que la paralizó. La eché afuera,
dijo, con una sonrisa torcida. Descalza. Con ese vestido ridículo. Que el frío la hiciera callar. Ana Belén sintió que la sangre le helaba. No había arrepentimiento en su voz. Solo una satisfacción cruel. Y la certeza macabra de que él sabía perfectamente lo que había hecho. No volvió, añadió, como quien cierra un trato. La nieve se encargó del resto. Elías emitió un sonido apenas audible, un gemido ahogado. Virgilio lo fulminó con los ojos. El chico lo vio todo, escupió. Por eso está así. Por eso no habla. La sala quedó suspendida en un silencio que oprimía el pecho. Ana Belén entendió, con una claridad dolorosa, que Lidia no se había perdido en el delta. No había sido un accidente. Virgilio la había condenado a morir. Y si se atrevía a levantar la voz, a cantar, a romper el silencio impuesto, ella sería la siguiente. A la mañana siguiente, mientras trataba de despejar de su mente la confesión borracha de Virgilio, Ana Belén se obligó a concentrarse en las tareas del día. Necesitaba mantener la mente ocupada para no escuchar el eco de aquellas palabras. La eché afuera, la nieve se encargó del resto. Elías la seguía de cerca. Como una sombra silenciosa, aferrándose a la tela de su falda cada vez que la casa crujía. Mientras barría el suelo de la cocina. El cepillo se atascó de repente en una de las tablas. Frunció el ceño. Era una tabla larga, vieja, pero no estaba clavada como las demás. Cuando presionó con el pie, la madera cedió apenas, como si algo debajo empujara hacia arriba. Se arrodilló, palpó el borde y sintió un leve hueco. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Tomó el cuchillo que usaba para pelar verduras y lo deslizó por la rendija. La tabla se levantó sin resistencia. Como si hubiese esperado años a que alguien la descubriera. Debajo había un hueco oscuro. Un pequeño sótano improvisado entre la tierra y el piso. Y allí, en el centro, había una olla de hierro. No era grande, pero pesaba como si contuviera el mismo delta entero. La sacó con cuidado, el metal frío raspándole las manos. Cuando abrió la tapa, un destello ambarino iluminó la penumbra. Monedas. Cientos de monedas antiguas. De distintos tamaños, algunas negras por la humedad. Otras brillando como si recién hubieran salido de una fundición. Ana Belén se quedó inmóvil. El aire se espesó. Ahora entendía por qué Virgilio nunca trabajaba la tierra. Porque no cazaba suficiente para vivir, porque jamás permitía que ella se acercara demasiado al suelo del comedor. Ese oro era su sustento, y su condena. Una corriente helada recorrió la casa, tan fría que la vela más cercana titiló. Elías dio un paso atrás, con ojos enormes. Ana Belén sintió un escalofrío más profundo que el frío del metal. Había algo oscuro en ese tesoro. Algo que no pertenecía a ninguna vida tranquila. Recordó las historias que escuchó alguna vez en el pueblo. Tesoros hundidos en el delta, monedas dejadas por navegantes españoles siglos atrás, riquezas que daban prosperidad. ¡Oh locura! Dependía de quién las encontrara. Para Virgilio, la respuesta era evidente. El oro no lo había transformado en un hombre rico. Lo había convertido en un hombre poseído por su propia desconfianza. Con el oro escondido, la sombra de Lidia empezó a aparecer más seguido. Al principio era un movimiento en los juncos. Luego, un reflejo rojizo entre la niebla. A veces, en mitad de la noche. Ana Belén creía ver una figura blanca al pie del muelle, su vestido moviéndose como si quisiera advertirle algo. Elías, siempre callado. A veces señalaba la ventana con el dedo tembloroso, como si reconociera aquella presencia. Como si supiera que su madre no descansaba. Ana Belén cerró la olla con manos temblorosas. Sabía que debía volver a colocar todo donde estaba. Sabía que Virgilio podía matarla por haberlo descubierto. Pero ahora que había visto la verdad, el oro, la maldición, la sombra insistente de Lidia, no podía fingir que no entendía lo que estaba ocurriendo. El delta no solo guardaba secretos. Los vigilaba. Y uno de esos secretos acababa de abrir los ojos. El descubrimiento del oro se convirtió en un peso invisible durante el resto del día. Ana Belén intentó actuar con normalidad. Pero cada vez que oía un crujido en las tablas,
Sentía que el secreto ardía debajo de la casa como una brasa viva. Elías no se separó de ella ni un instante. Parecía presentir que algo terrible iba a ocurrir. Cuando cayó la noche, el delta quedó hundido en una oscuridad espesa. Virgilio volvió antes de lo habitual, respirando fuerte, los ojos inyectados en sangre. No saludó. No dijo palabra. Cruzó la puerta como un animal que olfatea una trampa. Caminó directo hacia el comedor. Se detuvo. Miró el suelo. ¿Quién movió mis tablas?, murmuró. Pero su voz, aunque baja, retumbó como un trueno. Elías se escondió detrás de la falda de Ana Belén. Ella contuvo el aire. Virgilio se agachó, tocó el borde levantado de una de las tablas, y lo entendió todo. El silencio explotó. «Tocaste mi dinero», rugió, golpeando la madera con los puños. «Decímelo». Ana Belén retrocedió instintivamente, pero él avanzó con pasos pesados. Respiración caliente y alcoholizada. «¿Tocaste lo mío?» Escupió. «Decímelo antes que te rompa el cuello». Levantó la mano como para golpearla. Pero en ese mismo instante Elías dejó escapar un gemido ahogado. Virgilio giró la cabeza hacia el niño. «Vos también lo sabés», gruñó. «Vos viste todo. Siempre viste todo». El rostro del hombre se deformó en una furia salvaje, casi inhumana. En sus ojos había algo más que rabia, había miedo. Un terror absoluto a perder aquello que había podrido su vida. Ana Belén reaccionó antes de pensarlo. Tomó a Elías en brazos. Empujó una silla contra las piernas de Virgilio y corrió hacia la puerta. «Volvé acá», bramó el hombre, trastabillando tras ellos. La puerta se abrió de golpe. El aire frío del delta cortó el rostro de Ana Belén como una navaja. Corrió por el muelle, el agua golpeando los pilotes. Detrás de ella. Los gritos de Virgilio se mezclaban con el golpeteo frenético de las tablas. «Los perros», aulló él. «Vayan». Soltó los candados del corral. Los 3 perros salieron disparados, ladrando como bestias hambrientas. Ana Belén apretó más fuerte a Elías. El pantano era oscuro, el barro traicionero, las raíces un laberinto. Los perros se acercaban. Los gruñidos cortaban la noche. Cuando el primero de ellos los alcanzó, Ana Belén se cubrió con el cuerpo para proteger al niño, convencida de que sería el final. Pero no lo fue. El perro frenó en seco. Los otros 2 lo rodearon. Y ninguno atacó. Gruñían, sí, pero no hacia ella. Gruñían hacia la oscuridad detrás, hacia Virgilio, que venía corriendo con los ojos desorbitados y una furia más grande que el miedo. Los animales formaron un muro vivo entre Ana Belén y su dueño. Como si algo, o alguien, les hubiera cambiado el propósito. Un viento helado atravesó el juncal. Y entonces Ana Belén lo vio. Entre la niebla del pantano, una silueta pálida. Pelo rojo moviéndose sin viento. Vestido blanco desgarrado, brillando como una llama débil. Liliana. No caminó. No habló. Solo levantó el brazo, tal como en el sueño. Y señaló el interior del bosque. En ese instante, Elías estiró su pequeña mano hacia esa figura, reconociéndola sin decir palabra. A sus pies, en el barro fresco. Había huellas pequeñas y descalzas, marcando un sendero hacia la espesura. Los perros, tensos, comenzaron a empujar suavemente a Ana Belén como guiándola, protegiéndola. Detrás. La voz de Virgilio tronó. «No se van». «Son mío». Pero los perros se interpusieron, ladrando con una furia protectora que jamás habían mostrado. Ana Belén, temblando. Siguió las huellas. Entró en el bosque con Elías en brazos. Y con la sombra de Liliana guiándolos por el pantano. Se internó en la noche más peligrosa de sus vidas. Ana Belén corría sin aliento, con Elías aferrado a su cuello. Mientras los perros la escoltaban entre los juncos como guardianes antiguos. La niebla era tan espesa que parecía cerrarse detrás de cada paso, borrando el camino para cualquiera que intentara seguirlos. Pero los gritos de Virgilio seguían llegando, más distantes, más salvajes. El delta entero parecía temblar con su furia.
Las huellas pequeñas y descalzas continuaban guiándolos hacia el interior del pantano. Cada tanto, Ana Belén veía un destello blanco entre los árboles, el vestido desgarrado de Liliana, moviéndose como una luz débil en la oscuridad. Elías, sin hablar, extendía la mano hacia aquella figura, como si su alma reconociera la presencia que nunca lo había abandonado. El terreno se volvió más húmedo, el barro más profundo. Finalmente, los árboles se abrieron bruscamente y el sonido del agua golpeó los oídos de Ana Belén. Allí estaba, el río. Oncho. Oscuro. Con placas finas de hielo rompiéndose contra la corriente. Ana Belén sintió que las rodillas le fallaban. ¿Cómo cruzarlo? ¿Cómo salvar al niño? Entonces la vio. Al otro lado del río, en la orilla cubierta de escarcha, estaba Liliana. Cabello rojo como una brasa viva en la neblina. Vestido blanco ondeando sin viento. Brazo extendido. Una vez más, señalando el único camino posible. Ana Belén trak saliva. Por favor, susurró, aunque no sabía a quién se lo decía. Con el corazón en un puño. Puso un pie sobre una de las placas heladas. El hielo crujió, protestó, pero aguantó. Dio otro paso. Y otro. Los perros la siguieron, avanzando con cautela. Elías temblaba en sus brazos, pero no lloraba. A mitad de camino, un estruendo desgarró la noche. Volve. La voz de Virgilio retumbó desde la orilla que acababan de dejar. Te dije que vuelvas. El hielo tembló bajo sus pies. Ana Belén apretó los dientes, avanzando más rápido. Pero entonces escuchó un ruido seco. Virgilio había pisado una placa de hielo detrás de ellos. El crujido fue inmediato. Una grieta se abrió bajo su peso. Sus pies se hundieron hasta los tobillos. No. No, rugió él, tratando de recuperar el equilibrio. El hielo cedió. El río lo engulló con un golpe sordo. Sus gritos se ahogaron casi al instante, mezclándose con el estruendo de las placas rompiéndose. Los perros, desde la orilla segura, ladraron con furia, como si protegieran a Ana Belén incluso en ese último instante. Ella no miró atrás. No podía. Cuando sus botas tocaron tierra firme del otro lado, cayó de rodillas con Elías en brazos. El niño respiraba entrecortado, frío hasta los huesos. Los perros se sacudieron el agua helada y se quedaron junto a ellos, vigilantes. Liliana ya no estaba en la orilla. Solo niebla. El camino hacia el pequeño poblado fue largo, pero la primera luz rosada del amanecer los alcanzó antes de colapsar. Una mujer salió corriendo de una cabaña cercana al muelle. Pelo oscuro, rostro endurecido por la vida, ojos que se agrandaron al ver a Elías. Dios mío, susurró. Ese niño, es mi sobrino. Soy Clara Ferreira. Ana Belén sintió que las piernas se le aflojaban. Clara los llevó adentro, les dio calor, comida, abrigo. Y entonces habló. Contó cómo su hermana Liliana había advertido sobre el oro escondido. Cómo Virgilio había cambiado después de encontrarlo. Cómo aquel tesoro maldito había corrompido su alma. Volviéndolo desconfiado. Cruel. Violento. Y cómo Liliana, incluso después de muerta, había jurado velar por su hijo. Días después. La noticia llegó. Habían encontrado el cuerpo de Virgilio enredado entre juncos, rígido, helado, con una expresión de terror absoluto. El clima no justificaba su muerte. El frío no era suficiente. Algo más lo había reclamado. Clara solo dijo, el Delta cobra lo que se le debe. Con el tiempo, Elías comenzó a hablar. Primero palabras sueltas, luego frases completas. Su voz renacía como un brote nuevo tras un incendio. Ana Belén volvió a cantar. Suave, temblorosa, pero libre. Y una tarde. Mientras colgaban ropa al sol, un pájaro blanco se elevó sobre el río y cruzó el cielo en línea recta. Elías lo siguió con la mirada. Ana Belén también. Mamá, susurró él, y sonrió. En ese vuelo blanco y silencioso, Ana Belén supo que Liliana, al fin, descansaba.